Hola, bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre un tema clave en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en el Perú, los gastos de personal. Comenzamos. En primer lugar, vamos a ver la base legal. La ley del impuesto a la renta, el artículo 37, nos dice que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. En consecuencia, son deducibles. El inciso L de este artículo dice que los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral existente y con motivo del cese. Estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. El inciso V también nos dice que los gastos o costos que constituyan para su perceptor renta de segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. Muy bien, vamos a ver un caso de vacaciones. La RTF es una resolución del Tribunal Fiscal número 07719-Sala 4 del año 2005. Nos dice que las remuneraciones vacacionales, dada su condición de tales y por tanto renta de quinta categoría, son deducibles como gastos de conformidad con lo establecido en el inciso V del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. El inciso V nos dice que los gastos o costos que constituyan para su perceptor renta de segunda, cuarta o quinta categoría, las vacaciones son renta de quinta categoría, puedan deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. Muy bien, tenemos el siguiente caso práctico, ¿no? El vencimiento de la declaración jurada para el ejercicio del año 2025 vencerá el 1 de abril del año 2026, ¿no? Entonces, para que las vacaciones devengadas en el ejercicio 2025 sean reconocidas como gastos para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Para efecto tributario, para que sean deducibles del 100%, deben haber sido pagadas hasta el hasta antes de la fecha de la presentación, ¿no? Lo que nos dice aquí, deben, cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio, ¿no? Entonces deben estar pagadas antes del 1 de abril del año 2026. En este caso tenemos acá el detalle de estos de 23 trabajadores, ¿no? Que con su fecha de ingreso, en este caso el gerente general ingresó el 1 de enero del año 2024, ¿no? Su derecho a vacaciones, ¿no? Le corresponde a partir del 1 de enero del año 2025 gozar de vacaciones, ¿no? El siguiente año le corresponde el 1 de enero del año 2026. Las vacaciones devengadas para efectos contables, ¿no? O financieros bajo NIF, ¿no? Bajo normas internacionales de información financiera, se ha devengado estas vacaciones, ¿no? En el año 2024, 49.000. Eso se reconoce aquí en la contabilidad del año 2024 como gastos de personal, vacaciones, 49.000, vacaciones por pagar, 49.000. Eso se ha devengado como gasto, ¿no? Pero en el año 2024 no se ha pagado estos 49.000, no se ha pagado nada. Entonces, como no se ha pagado, en la declaración jurada de la liquidación del impuesto a la renta del año 2024, esas vacaciones no pagadas no es deducible, entonces se tiene que adicionar, ¿no? Tenemos acá la utilidad antes del impuesto de 145.000 y a eso se le suma las vacaciones no pagadas. Es un gasto no deducible, ¿no? Por lo tanto, es una diferencia temporal. No hay una diferencia entre la base contable y la base tributaria. Para efectos contables sí es un gasto, ¿no? Es un gasto contable financiero, pero para efectos de impuestos, en este caso, aquí en el Perú, no es deducible porque no se ha pagado. Entonces se adiciona y la renta neta sería la sumatoria de los dos, ¿no? En este caso sería 194.000 soles para el año 2024. Muy bien, y para el año 2025, ¿qué pasó en el año 2025?
Muy bien, se han denegado también vacaciones por 73.000 de todos los trabajadores y ya en este año se han pagado vacaciones por 64.000 soles. Muy bien, y queda un saldo por pagar, ¿no? De 58.000. En enero, pagos de enero a marzo del año 2026, no han habido pagos en este periodo de enero a marzo del año 2026. Entonces, el saldo por pagar de vacaciones sigue quedando 58.000, ¿no? Para el cierre del ejercicio 2025. Entonces, hacemos la contabilidad acá del año 2025, los gastos de personal son 73.000, lo que estamos considerando aquí, ¿no? Los 73.000, lo de vengado para efectos contables financieros son 73.000, es un gasto contable y se abona al pasivo vacaciones por pagar, ¿no? Por 73.000. Además, tenemos que en el año 2025 se han pagado vacaciones, ¿no? Las vacaciones de vengadas en el año 2024 ya se han pagado, ¿no? Se han pagado 64.000 en el año 2025. Entonces, si vemos el movimiento de la cuenta vacaciones por pagar, pues vemos que hemos tenido vacaciones de vengada de 49.000 correspondientes al año 2024, vacaciones de vengada del año 2025 por 73.000 y se ha pagado 64.000. El saldo final es en 58.000, ¿no? Entonces, eso es lo que no se ha pagado, ¿no? De vacaciones. Entonces, veamos la liquidación del impuesto a la renta del año 2025. Tenemos una utilidad antes de impuesto de 500.000 soles y se adiciona, ¿no? Adicionamos las vacaciones no pagadas por 58.000, ¿no? Lo que tenemos que calzarlo al final. Entonces nos da una renta neta, que es la base imponible para el impuesto a la renta corporativo, empresarial acá en el Perú, ¿no? Nos da 558.000 la sumatoria de ambos importes, ¿no? Utilidad de impuesto más las vacaciones no pagadas. Bien, veamos un caso de indemnización vacacional. ¿Cuándo es deducible la indemnización vacacional? El informe número 051-2011 de SUNAT, en su conclusión, dice que el gasto correspondiente a la indemnización por no haber disfrutado del descanso vacacional establecido en el inciso C del artículo 23 del decreto legislativo número 713 será deducible en el ejercicio de su devengo en aplicación de la regla contenida en el artículo 57 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. ¿Cuál es la oportunidad de goce del descanso vacacional? El descanso vacacional debe ser gozado por el trabajador dentro del año siguiente a aquel en que adquirió el derecho en cualquier momento de ese año. La oportunidad específica se determina por acuerdo entre las partes. Solo en caso de no existir acuerdo, la oportunidad es fijada unilateralmente por el empleador en ejercicio de su poder de decisión de dirección. ¿Cómo se calcula la indemnización por vacaciones no gozadas? Los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, en caso de no disfrutar del descanso vacacional dentro del año siguiente a aquel en el que adquieren el derecho, percibirán una remuneración por el trabajo realizado, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso no vacacional. Esta indemnización no está sujeta a pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo entonces, ¿no? El vencimiento de la DJ anual del año 2025 será siempre el 1 de abril de 2026. Tenemos aquí el detalle de 3 trabajadores. Trabajador 1 es el contador general, que ingresó el 1 de febrero de 2024. Después tenemos vendedores que han ingresado en la misma fecha, ¿no? 1 de febrero del año 2024, que tenemos sus sueldos. Entonces, a estos trabajadores que ingresaron en la misma fecha, a partir del ingresaron el 1 de febrero del año 2024, entonces tienen derecho a gozar de vacaciones desde el 1 de febrero del año 2025, ¿no? Y el plazo para que la empresa le dé el descanso vacacional es hasta el 1 de febrero del año 2026, ¿no? Que es la fecha de devengo de la indemnización en este caso, ¿no? La remuneración se termina el contador, 2.000 de los vendedores. Entonces, ¿cómo al 1 de febrero del año 2026, estos 3 trabajadores no han gozado de su periodo, de su descanso vacacional, ¿no? Entonces se han acumulado, como vemos, se han acumulado
dos periodos vacacionales, entonces ya le corresponde una indemnización, ¿no? Vacacional, que es por un sueldo, nos dice la norma, ¿no? La norma laboral en este caso, ¿no? Entonces, cuando devengan, para el efecto tributario, para el efecto del impuesto a la renta, cuando devengan estas indemnización vacacional, devenga en el año 2025, en el año 2026, no, no dice que devengan, no en el año 2026, cuando se hace, cuando adquieren este derecho, ¿no? A este beneficio, cuando adquieren el derecho a gozar de la indemnización vacacional, recién la adquieren el 1 de febrero del año 2026, ¿no? Se adquiere ese beneficio, la indemnización por no gozar de descanso vacacional, ¿no? En este caso, a los tres trabajadores serían 11.000. Se hace el asiento contable, la contabilidad, si bien para efectos financieros se reconoce el gasto de personal, indemnización de vacaciones de 11.000 en el año 2025, un pasivo de indemnización vacacional por pagar, ¿no? Entonces, en la liquidación del impuesto a la renta del año 2025 tenemos una utilidad ante el impuesto de 172.000 y tenemos que adicionar la indemnización vacacional que no devenga en el año 2025, sino recién devenga en el año 2026, ¿no? El 1 de febrero del año 2026, los trabajadores tienen derecho a recibir una indemnización vacacional de un sueldo. Entonces, en el año 2025 se adiciona y tenemos una renta neta imponible, que es la base para el impuesto a la renta empresarial, ¿no? De 183.000 soles. Bien, vamos a ver un caso de bonificación, ¿no? De pago de participación adicional en las utilidades. En este caso son aguinaldo, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones al personal. El artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, el inciso L, nos dice que los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto se hagan a favor de los servidores en virtud, en virtud del vínculo laboral existente y con motivo del cese. Estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial a que correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. Muy bien, ¿qué son los aguinaldos? Los aguinaldos es un beneficio que perciben los trabajadores del sector público 2 veces al año, por lo general entregados en fiestas patrias y Navidad, o sea, en julio y diciembre. ¿Qué son las retribuciones al personal? Son sueldos o salario en dinero o en especie entregados al trabajador en razón de la relación de trabajo. ¿Qué son las gratificaciones? Es un beneficio que perciben los trabajadores del régimen laboral privado 2 veces al año, por lo general entregados en fiestas patrias y Navidad, o sea, en julio y diciembre. ¿Qué son las bonificaciones? Son incentivos entregados al trabajador en mérito al cumplimiento de los objetivos establecidos por cada compañía, ¿no? Muy bien, tenemos el siguiente informe de SUNAT, el número 032 del año 2020, SUNAT, que trata sobre el pago de la participación adicional en las utilidades, conocido como PAU. Tratándose de la participación adicional de los trabajadores en las utilidades de las empresas establecida unilateralmente por el empleador por un determinado ejercicio. Se considera devengado el gasto por tal concepto en el ejercicio al que correspondan las utilidades, en el supuesto que para el pago de dicha participación se establezca como requisito que el trabajador cuente con vínculo laboral vigente hasta un mes determinado del ejercicio siguiente al que corresponda dicha utilidad. Tal requisito constituye una condición suspensiva para efecto del tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. El artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta habla sobre el devengado, ¿no? En este caso, él nos da la definición del devengado para efectos tributarios. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Entonces, el vencimiento de la DJ anual del año 2025 es 1 de abril de 2026. Tenemos una utilidad antes de participaciones de 2,5 millones de soles. Entonces, la empresa establece una participación adicional en las utilidades del 5%. Esto nos da, multiplicando 5% de 2,5 millones, de 125.000 soles, ¿no? Es la participación que se distribuirá entre todos los trabajadores. Aquí es diferente a la participación en las utilidades, ¿no? La participación en las utilidades está normada por ley y es obligatorio para las empresas que tienen más de 20 trabajadores en Perú.
Este caso es una participación adicional en las utilidades que ha establecido la empresa, ¿no? Para los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Aquí la condición es que los trabajadores deben encontrarse laborando en la empresa al 30 de junio del año 2026 para que tengan el derecho a recibir esta participación adicional en las utilidades. El trabajador que al 30 de junio ya no se encuentra activo en la empresa, haya cesado, se haya retirado de la empresa, no le corresponde la participación adicional en las utilidades. Entonces, ¿cuándo deben el gasto? ¿No? El quinto párrafo del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta añade que cuando la contraprestación o parte de ésta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, los gastos de tercera categoría se devengan cuando dicho hecho o evento ocurra. Como existe una condición suspensiva, en este caso encontrarse elaborando al 30 de junio del año 2026, el gasto se devenga en dicha fecha, o sea, este gasto se va a devengar el 30 de junio del año 2026. Y solamente participarán de estas utilidades los trabajadores que se encuentren activos al 30 de junio del año 2026. Bien, muy bien amigos, con esto concluyo esta presentación. Nos vemos pronto.